y que el hospital escuela está en un 50%, o sea que el canciller dice que posiblemente pues el otro 50% hay capacidad está pronto para atender a más personas. Le queremos preguntar, y está en la línea telefónica, la doctora Suyapa Figueroa. Doctora, es un placer de tenerla en HCH Medianoche. ¿Se desmiente o se ratifica lo que ha dicho el canciller de la República, que el hospital tiene capacidad para albergar a más pacientes de COVID-19? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de tocar este tema tan sensible, tan actual y tan triste y doloroso para el pueblo hondureño. Pues mire que el hospital escuela, por decisión de las autoridades, no fue determinado como un hospital COVID. No se le dio presupuesto extra, no se le apoyó con equipo de protección personal, y el equipo de protección personal que ha tenido este centro hospitalario ha sido por donaciones y ha sido por el uso del propio presupuesto del hospital escuela, que derivó fondos que estaban destinados a atender otras situaciones para comprar equipo de protección personal. El hospital escuela indudablemente es un hospital que atiende todas las patologías, cirugías complejas como neurocirugías, cirugías complejas de ortopedia. Y cuando nosotros fuimos a platicar con la señora ministra y con las autoridades de OPS en el mes de marzo, a inicios del mes de marzo, les comentábamos que el polideportivo y el resto de los lugares que se abrieran, lo que iban a requerir era de una red de oxígeno eficiente y suficientemente extensa como para que pudiera soportar a los pacientes, porque lo que ellos necesitan es soporte de oxígeno. La hipoxia en estos pacientes es tremenda por los infiltrados, por las neumonías extensas que estos pacientes hacen, o neumonitis extensas que estos pacientes hacen. Entonces es lo que más iban a necesitarse. Y el hospital que más preparado, con red de oxígeno, con laboratorio para 24 horas estaba, era el hospital escuela. Pero en ese momento las autoridades decidieron que no se iba a habilitar el hospital y que se iban a atender nada más en el Hospital María, en el cardiopulmonar y en el San Felipe. Surgió el problema de los pacientes renales, que no podían ser atendidos en otros hospitales y tenían necesariamente que ser atendidos en el hospital escuela. Así fue como comenzaron a abrir cupos de aislamiento para atender pacientes con COVID. Sin embargo, el hospital escuela jamás fue destinado, a pesar de que nosotros sugerimos que el hospital materno-infantil se trasladara todo para el Hospital María y de una vez tuvieran la apertura de ese hospital para atender a la población pediátrica, que incluso la atención materna se podía dar en el San Felipe y se dejara el hospital, que tiene 1.300 camas, para atender a estos pacientes. Sin embargo, no habían oportunidades porque en las neurocirugías y algunas otras cirugías complejas tampoco se podían realizar en estos otros hospitales. Entonces se decidió incluso que se iban a fusionar esos hospitales, el cardiopulmonar o el tórax, como se conoce, y el San Felipe, para atender únicamente COVID. Pero en este momento, en el San Felipe siempre hay pacientes oncológicos, siempre están funcionando las otras áreas. En el hospital cardiopulmonar se atienden otras patologías. Entonces, el grave problema es que nunca se tomó por parte de las autoridades las decisiones acertadas y oportunas basadas en un análisis real, situacional, de los centros hospitalarios. Si eso se hubiera analizado en una mesa amplia, con un criterio amplio, entonces no estaríamos en este momento improvisando y haciendo que la gente tenga que pasar por el penoso sufrimiento de estar horas en una carpa teniendo dificultad respiratoria sin tener una red de oxígeno que le dé soporte. Eso es triste y eso es lo que ha generado la frustración, realmente el sentimiento de dolor de los médicos, que son los que miran a la gente asfixiándose, a la gente
padeciendo de una situación grave sin poder dar respuesta porque no contamos con una red extensa y no contamos con soporte vital para estos pacientes desde el punto de vista ventilatorio. Muchas gracias por atender nuestra comunicación, doctora Suyapa Figueroa. Le saluda Milagro Flores. Con respecto a lo último que se ha dado a conocer, ya han separado de su cargo al director del Hospital Escuela, el doctor Osmin Tovar. ¿Cómo lo toman ustedes como médicos y usted sobre todo trabajando en este centro asistencial? Bueno, también lo hemos dicho, lo dijimos cuando separaron también a la doctora Roxana Araujo del cargo que le habían dado en el SINAGER. Lo dijimos cuando también se ha separado a todo el que denuncia y hace ver que las cosas andan mal. Entonces, nosotros estamos totalmente en desacuerdo que en este momento se hagan ese tipo de cambios y sobre todo que se hagan los cambios por denunciar las cosas que están sucediendo en los centros hospitalarios. Nos parece que es desacertado, nos parece que es una situación que pone en precario no solamente al personal, sino pone en precario a la población, que entonces, si esa es la medida coercitiva que están ejerciendo para que no se diga la verdad, entonces realmente, ¿qué nos espera a nosotros como población? Que eventualmente podríamos llegar a requerir la atención en un centro hospitalario, porque ninguno de nosotros está exento de necesitar llegar al hospital en donde va a recibir una atención deficiente, habiendo tiempo, habiendo dinero para haber preparado los centros asistenciales y haber tomado las mejores decisiones en pro de la población hondureña. Hubo dinero, hubo tiempo y no se hizo nada. Otra consulta, doctora. Hoy se realizó el proceso de veeduría con Omar Rivera en el Hospital Escuela. Se encontró esta sala en el tercer piso donde hay 50 camillas. El doctor Osmin Tovar decía que no lo utilizaban porque está en un tercer piso y eso significa movilizar a los enfermos de COVID hacia ese piso, que podría ser un foco de contaminación para los pacientes, tanto como para el personal médico. Él también mencionaba que tomó esta decisión con apoyo también de la Junta del Hospital Escuela. ¿Usted tenía conocimiento de esto? ¿Cree que fue la mejor decisión por parte del doctor Tovar o que de verdad sí se debió habilitar esta sala para atender a los pacientes y no tenerlos en una carpa afuera del hospital? Mire, ese trabajo de la carpa lo han estado realizando, han estado buscándose. Esas camas no están vacías por casualidad, están vacías justamente porque se dejaron ahí para eventualmente ingresar a los pacientes con COVID. Esas salas no fue un hallazgo incidental del señor Rivera, y ahí que me disculpe porque yo sí conozco bien esa situación. Se dispuso la sala de neurocirugía y se dispuso la sala de otorrino para eventualmente albergar entre 60 y 70 pacientes con COVID que pudieran requerir estos ingresos, pero que obviamente se debería haber inicialmente llenado los cupos del Hospital San Felipe y el Instituto Nacional Cardiopulmonar para abrir esto y mejorar las condiciones de traslado de los pacientes. El ascensor exclusivo que iba a servir para estos pacientes, la red organizando esa sala y esos cupos no están vacíos porque es una casualidad o porque alguien quiso dejar las camas ahí vacías. Están vacías porque se estaba haciendo el trabajo de reorganizar el equipo para poderle dar asistencia en estas camas justamente a los pacientes. Entonces, realmente es doloroso que el trabajo de un equipo de médicos que han estado desvelándose todos estos días para lograr conseguir esos cupos, vengan y ahora tomen la decisión de separar al director del hospital justamente porque está pidiendo personal, porque ahí están las camas, pero no hay personal contratado, no hay quien atienda a esos pacientes ahí. No hay equipos ni insumos para esa sala. Entonces, la verdad es que es lamentable que las mismas autoridades no conozcan
los centros hospitalarios y que salgan a decir, a dar declaraciones que están muy alejadas de la realidad que se vive todos los días en esos centros hospitalarios en donde la gente tiene que estar con las uñas trabajando. Es lamentable, la verdad, que hagan este tipo de circo al que ya estamos acostumbrándonos, un circo en donde lo que menos hay definitivamente es pan, porque aquí solamente nos están dando absolutamente circo. Y si quieren despedirme, pues entonces también que procedan, pero nosotros no vamos a callar las realidades y las verdades que pasan en este país y en el sistema sanitario, que esas torpezas y esas faltas de decisiones le cuestan la vida a muchos ciudadanos. Así es, doctora, tenemos tantas preguntas, yo sé que es una persona bastante ocupada y esa es la pregunta también, ¿cuáles serán las medidas? Ustedes como este importante gremio de suma vitalidad para el país, que se están arriesgando la vida, ¿cuál va a ser en este momento la medida después de la destitución del doctor? Bueno, la gente está muy molesta, la gente en los hospitales, ¿por qué? Porque hay gente también, los médicos que están atendiendo en esas carpas, que están con el equipo mínimo, con las condiciones mínimas, también están molestos. Y los médicos que están ahí, probablemente, si no se toman las decisiones en base a ese bienestar de la población y de la seguridad del personal médico, probablemente va a decir, bueno, yo mejor hasta aquí llego. Porque con ese nivel de improvisación al que hemos llegado a estas alturas, es difícil trabajar porque usted está arriesgando la vida también a trabajar en esas carpas. Y si las decisiones que van a tomarse son políticas y no decisiones altamente, eminentemente científicas y técnicas, pues entonces la gente no se va a arriesgar a que la gente siga haciendo circo con el trabajo tan importante que están realizando el personal de salud, que arriesga su vida en ese trabajo para que alguien venga y solamente porque se dicen las cosas como son, se despida, se mueva la gente. Eso definitivamente el gremio médico no está dispuesto a tolerar más improvisación y más decisiones sin un análisis técnico y científico de lo que está sucediendo. Ya no queremos más circo, ya no queremos perfiles de hechos fabricados para querer vender una idea al pueblo, porque eso es lo que han venido haciendo también las cadenas, queriendo crear perfiles de gente que le diga una verdad a la población que está muy alejada de la realidad que estamos viviendo en este momento. Y eso es lo que han venido haciendo y eso no es justo para la gente tampoco. Una pregunta más, doctora. En el segundo día de la reapertura prudente, así le estamos llamando nosotros también, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Será un fracaso total? ¿Volveremos después de 14 días a otro estado de sitio totalmente parcial? ¿O ve con buenos ojos esta reactivación económica? Mire, el confinamiento servía para preparar al sistema de salud, para atender a la cantidad de pacientes que pudieran llegar a requerir asistencia mecánica ventilatoria e ingreso hospitalario. Para eso sirve el confinamiento, para preparar al sistema de salud. El sistema de salud, como ustedes lo ven de este momento, sigue igual que cuando empezó la pandemia, sin suficientes pruebas, sin suficiente personal, con una improvisación extrema que pone en riesgo la vida no solamente de los pacientes, sino del mismo personal, que en este momento hay una gran cantidad de gente enferma, hospitalizada, grave, muchos de ellos incluso en terapia intensiva, con un alto riesgo de perder su vida. Entonces, esas son las cosas que nosotros nos enardecen y son ese tipo de cosas las que nosotros consideramos que no son justas. Deciden abrir el comercio cuando estamos en pleno ascenso de la curva, cuando no hay cupo en los centros asistenciales públicos ni privados de este país. Y a ese extremo estamos en este momento,
arriesgando la vida de la gente cuando no hay a dónde atenderlos. Son muchísimos los casos de personas, testimonios de gente que se han llevado a sus familiares a su casa y han contratado oxígeno para poderle dar atención en su casa. Es lamentable lo que está sucediendo. En realidad es una situación insostenible la que está sucediendo en este momento, indignante lo que está sucediendo en este momento, y yo creo que es el momento de tomar las cosas con la seriedad que corresponde, porque son vidas humanas las que están en juego. Sí, doctora, sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo. Solo tengo una última consulta con lo que usted dijo. Esto quiere decir, en pocas palabras, que se avecina una renuncia masiva por parte de los galenos debido a todo lo que está pasando. Sabemos que necesitamos enfermeras, que se necesitan médicos, que en los hospitales los doctores se han tenido que multiplicar para poder atender a la gran cantidad de enfermos. ¿Se avecina esta renuncia masiva por parte de médicos? Pues en este momento, yo le voy a decir, hay una indignación tal en los médicos del hospital escuela. Yo en este momento tengo cualquier cantidad de mensajes de los colegas médicos que están dispuestos a todo en este momento. ¿Por qué? Porque se les ha ignorado los llamados de auxilio que han hecho los colegas, cuando se han quedado solo 2 médicos atendiendo a todo el personal, cuando los médicos residentes dijeron en su momento que iban a renunciar si no, a irse de la emergencia si no les daban equipo de protección personal. Todo el mundo ignoró esos llamados, se hicieron oportunamente y a todo el mundo no le importó estas situaciones. Por lo tanto, en este momento el gremio médico está sumamente molesto, y yo se lo voy a decir, porque no puede ser que a la gente se le separe de un cargo solamente por decir la verdad. Y pues realmente yo creo que no puede seguir siendo esta situación, porque nosotros manifestamos nuestra buena voluntad de sentarnos y organizar un plan. El colegio médico nunca fue escuchado, nunca se escuchó la voz verdaderamente de la representación de los médicos. Aquí las únicas voces que se han escuchado es de 2 o 3 a quienes le levantaron el perfil para que dijeran lo que el gobierno quería escuchar. Así es. Bueno, lo que quiere escuchar el gobierno es una cosa muy distinta de la realidad que estamos viviendo en los hospitales. Así es, doctora, muchas gracias. Mire, solamente quiero hacerle nuestra consulta. Tenemos una consulta en redes sociales y se la quiero hacer a la doctora Suyapa Figueroa. Le vamos a empezar aquí la consulta aquí a través de HCH ya. La consulta, pienso que la gente está dormida, la queremos más activa. Vamos a ver. ¿Cree usted que el presidente Juan Orlando Hernández respetará su decisión de no participar en las próximas elecciones? ¿Usted qué dice, doctora? Pues con ese nivel de credibilidad que tiene él en las cosas que ha dicho, pues no lo sé. Pero ha habido tantas veces que ha dicho tantas cosas. Así es. Yo iba a participar en estas pasadas y participó. ¿Cuál es tu pregunta? Esa era mi consulta. Yo quería hacerle la consulta que tenemos en HCH ya. Agradecer a la doctora Suyapa Figueroa por su tiempo a esta hora de la noche. Muchas gracias, doctora. Que pase feliz noche. Estamos viviendo momentos difíciles en el país, Alan, pero vamos a seguir con más y la consulta queda planteada también a través de las redes sociales para que usted pueda opinar.